Bueno chicos, entonces continuando con el tema de la clase pasada, o bueno, con la siguiente parte, entonces vamos a ver ahora cómo es la conversión de un número decimal a binario. Entonces la clase pasada pues miramos el efecto contrario, teniendo en cuenta pues la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces, para este caso, ese es el número. Bien chicos. Si algo pues para los que revisen los que enviaron el taller al chat de WhatsApp. Chicos, entonces les decía, tenemos dos métodos entonces para hacer esa operación de conversión de decimal a binario. En primer lugar tenemos aquí el método de sumas de potencias de 2. Entonces, como estamos en binario, por eso estamos con la base 2 y pues las potencias según cómo se vayan dando. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? No, miren, el número que queremos convertir es el 45. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar un número con potencia de 2 que esté más cercano al 45. Entonces, por ejemplo, digamos yo tengo 2 a la 3. 2 a la 3 va a ser 2 por 2 por 2, va a ser 8. Entonces, 8 todavía le falta para llegar a 45. Entonces, vamos a seguir con el siguiente número. Entonces, 2 a la 4. 2 a la 4 me daría 16, ¿sí? Entonces, todavía puedo subir más. 2 a la 5 me daría 32. Todavía, pues, no es el número 45. Si yo ya hiciera 2 a la 6, entonces 2 a la 6 me daría 64. Con ese número ya me estoy pasando. ¿Listo? Entonces el primer número con el que arrancaría sería el 2 a la 5, o sea, el 32. Y de ahí empiezo a ver números que conforme los vaya sumando, logre el valor al que quiero convertir. Entonces, como dijimos, vamos a arrancar con el 2 a la 5. Entonces, 2 a la 5, que es 32. 2 a la 4, dijimos, me da 16. 32 más 16, ¿cuánto me da? 48, ¿Cuánto? 48. 48. Listo, entonces 48 es mayor que 45, entonces no nos sirve el 2 a la 4. Pasamos al 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Entonces 32 y 8 me daría 40. 40 pues es menor que 45, entonces todavía me sirve. Listo, entonces dejo este 8 aquí. Pasaría con 2 a la 2. 2 a la 2 me da 4, ¿cierto? Entonces 40 que llevaba hasta allí más 4 me daría 44. ¿Listo? 2 a la 1 me da 2. 44 más 2 me daría 46, se pasa. Entonces paso al último dígito que sería el 2 a la 0 que viene a ser un 1. Entonces 44 que tenía más 1 me da 45. Ese es el valor total al que quiero convertir. Entonces, como ven, aquí tenemos las potencias. ¿Hasta ahí sí es claro, chicos? Hola, profe, ¿podría repetir? Ah, listo, dale. Bueno, entonces les decía, lo que yo empiezo a hacer es a jugar con las potencias, pero empiezo desde el valor más cercano al valor que estoy buscando convertir. Entonces, que en este caso es el número 45. Entonces decíamos, si yo arrancara por decir algo con un 2 a la 3, 2 a la 3 es 8. Entonces 8, bueno, todavía está lejos de 45. 2 a la 4. 2 a la 4 me daría 16. Todavía estoy lejos del 45. Si hago 2 a la 5, me daría 32. Listo, todavía pues me falta para llegar al 45. Si yo hago 2 a la 6, me daría 64. Entonces 64 ya se pasa del 45. Entonces me regreso con el anterior, que sería el 2 a la 5, que ya dijimos que es 32. Listo. Entonces, a partir de ahí empiezo a poner las otras potencias, a fin de que como esto es una suma, al final de esa suma me dé este valor que yo tengo aquí. Entonces ya tengo el primer término, 2 a la 5. Sigo con 2 a la 4. 2 a la 4 sería 16. Entonces, 16 más 32, como ya nos dijeron, compañero de ustedes, dijo que daba 48. Entonces, 48 se pasa de 45. Entonces, 2 a la 4 no me sirve. Paso con 2 a la 3. 2 a la 3 entonces sería 8. 8 más 32 me da 40.
Sí, entonces 40 sigue siendo menor que 45, entonces puedo seguir. Paso con 2 a la 2. 2 a la 2 sería igual a 4. Más 40 que tenía, 44. 44 sigue siendo menor que 45. Listo. Ahora paso con 2 a la 1. 2 a la 1 me daría 2. Más 44 me da 46. Se pasa. Entonces 2 a la 2 no iría. ¿Qué? Perdón, 2 a la 1. Entonces sigo con el otro término que sería 2 a la 0. 2 a la 0 es igual a 1, entonces 44 que tenía más 1 me da 45, que es el valor que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Por ahí sí es más claro? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, miren, recordemos que al final todas esas potencias, como les digo, esas de acuerdo a la expresión general, es una sumatoria. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuál es el objetivo de sacar esas potencias? Recordemos que según la expresión general, yo tengo que multiplicar pues ese número pues por el valor de la potencia. Pero entonces aquí pues ya tengo estos términos de aquí, 2 5 2 a la 3 2 a la 2 y 2 a la 0. Entonces empiezo a hacer la sumatoria. Entonces, si yo multiplico 2 a la 5 por 1, ¿cierto? Me va a aparecer el valor de 32. Si yo sigo con la potencia 2 a la 4, ¿cierto? Dijimos que esa potencia no me servía porque se pasaba. Entonces, para que no aparezca, lo multiplico por 0. ¿Listo? Voy con el siguiente término, 2 a la 3 que sí está, entonces para que aparezca, lo multiplico por 1. 2 a la 2 también está, lo multiplico por 1 para que aparezca. 2 a la 1 dijimos que no, entonces lo multiplicamos por 0. Y finalmente 2 a la 0 para que aparezca por 1. Entonces aquí, como ya vimos, o sea, estamos tomando un 45 que está en decimal. Aquí, pues bueno, no está en la diapositiva, pero aquí hace falta ponerle en el subíndice un número 10 para indicar que es del sistema decimal. Y pues lo vamos a pasar a binario, como bien empezamos con la clase. Entonces, al yo ya tener los números asociados a cada potencia, vemos que cada uno de ellos son unos y ceros, ¿cierto? Entonces, ese valor que está acompañando a las potencias es mi número binario. Entonces, dicho de otra manera, el número 45 en decimal va a ser igual al número 1, 0, 1, 1, 0, 1, en base 2, o sea, convertido en binario, ¿cierto? Ese sería el valor equivalente. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Vale, chicos, perfecto. Igual si hay alguien que no entienda, pues por favor nos comenta y repetimos alguna parte o lo escribe por el chat también, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería con respecto a este primer método, suma de potencias de 2, ¿listo? Pasando al siguiente método, ¿en qué consiste? Básicamente en una división repetida. ¿Cuál es el objetivo de esa división? Llegar a que el cociente sea cero, ¿sí? Hasta que el cociente sea cero voy a seguir haciendo la división del número. Entonces, ¿cómo hacemos esta división? Tomamos el número, lo dividimos entre 2, pero, o sea, lo hacemos como hasta que se pueda hacer la parte entera, o sea, hasta que haya un residuo, que comúnmente en este caso va a ser de 1 o de 0. ¿Listo? Entonces comenzamos. Decimos 153 dividido entre 2. Sería 15 a 2, entonces sería 7. 7 por 2, 14. A 15 me sobra 1. Bajo el 3 me queda 13 a 2. Entonces 13 dividido a 2 tendría que ser el 6. 2 por 6, 12. A 13, 1. Entonces tengo este 1 de residuo aquí. ¿Listo? Sigo con el 76. Entonces 76 dividido a 2 sería con 3. 3 por 2, 6. A 7 me sobra 1. Bajo el 6 me queda 16. 16 a 2 sería con 8. 8 por 2, 16. A 16, 0. Sigo con el 38. Entonces 38 sería, bueno, 3 a 2 sería 1. 1 por 2, con 3 me sobra 1. Bajo el 8, entonces 18 a 2 sería con el 9. 9 por 2, 18. A 18, 0. 19, bueno, 9 por 2, 18. Me sobra 1. 9 a 2, entonces 4 por 2, 8. A 9 me sobra 1. 4 a 2, 2 por 2, 4. A 4, 0. De 2 a 2 sería 1. 1 por 2, 2. A 2, 0. Tengo este 1. 1 a 2 ya no le alcanza, entonces sería 0. Y entonces el 1 baja. ¿Listo?
Entonces aquí vuelve a aparecer ese concepto del que habíamos hablado acerca del bit más significativo y el bit menos significativo. Entonces, ¿para qué me sirven esos términos? Como ya habíamos dicho, el bit más significativo demuestra el principio del número y el bit menos significativo el final del número. Por lo tanto, nosotros miraríamos o armaríamos el número binario de abajo hacia arriba. ¿Listo? Desde este último residuo hasta este número que termina acá. Por lo tanto, entonces en este caso el número 153 en decimal va a ser igual al número binario 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 en base 2. ¿Sí es clara esa parte, chicos? Sí, sí, profe. Sí, está bien. Listo, chicos. Bien. Entonces tengan en cuenta, aquí como por repetir, simplemente es eso. Cuando ustedes terminen de hacer la división, o sea, cuando ya tengan en cero, empiezan a tomar el número desde abajo hacia arriba, ¿sí? Si pues de pronto como para mecanizarlo más fácil, del lado de más significativo, menos significativo, entonces simplemente arrancan de abajo hacia arriba y arman el número. Listo. Ahora, eso con respecto a la parte entera. Entonces vamos a ver cómo se hace esa conversión, pero tomando la parte fraccionaria. Entonces vamos a verlo con el primer método que vimos, que era la suma de potencias de 2. Entonces, de igual manera, nosotros arrancamos con un número que sea como el más grande, que se aproxima al valor que queremos convertir. Entonces, en este caso, vamos a convertir el número 0.875 en base 10. ¿Listo? Entonces, el número más grande siempre va a ser el 2 a la menos 1, porque es el que está más cerca a la coma. Entonces, 2 a la menos 1, o lo que es lo mismo, un medio, sería igual a 0.5. Ahora, 0.5 es menor que 0.875, pues sí, es menor. Pasamos con el siguiente número, 2 a la menos 2. 2 a la menos 2, que es lo mismo que decir un cuarto, o 1 sobre 4, que 1 sobre 2 a la 2, ¿cierto? Y que es igual a 0.25. Ahora, 0.25 más 0.5 me daría 0.75. 0.75 menos 0.875 es menor, sí lo es todavía. Pasamos al tercer término, 2 a la menos 3. Entonces, 2 a la menos 3 va a ser igual a un octavo, ¿sí? O lo que es lo mismo, sería igual a 0.125. Entonces, tengo 0.5 más 0.25 más 0.125. ¿Cuánto les da ese valor? Cero coma ochocientos setenta y cinco. Listo, gracias. Listo, chicos, entonces allí con ese valor ya llegamos exactamente al término que queríamos convertir. Y pues de igual manera, como cuando hacíamos en la parte entera con los números, empezamos a asociarle un número para que aparezca la potencia. Entonces, 2 a la menos 1 aparece, entonces lo multiplicamos por 1. 2 a la menos 2 aparece, lo multiplicamos por 1. 2 a la menos 3 también aparece, lo multiplicamos por 1. Entonces al final el número 0.875 en base 10 va a ser igual al número 0, como ya vimos es 1, 1, 1 en base 2. Y ya tenemos convertido nuestro número fraccionario de decimal a binario. ¿Sí es clara esa parte? No, No, profe. profe. ¿Será que puede volver a repetir? Sí, Claro. la parte de pasar a binario. Ah, listo, listo, chicos. Vale. Miren, entonces decíamos que nosotros de igual manera que con la parte entera tomábamos potencias que estuvieran lo más cerca posible del número que queremos convertir, a fin de que después identificáramos las otras potencias que a través de la suma me dieran el valor que yo quiero convertir. Entonces, allá empezábamos a hacer, bueno, cada potencia y al final, digamos, cuando ya teníamos las potencias, empezábamos pues en orden consecutivo a multiplicarlas, digamos, por uno si queríamos que apareciera esa potencia, o por cero si queríamos que no apareciera, para el fin de obtener el número binario. Entonces, aquí en el ejercicio vimos que
aparece el 2 a la menos 1, que es el 0.5. Aparece el 2 a la menos 2, que es 0.25. El 2 a la menos 3, que es 0.125, ¿cierto? Entonces aquí lo que tendría que hacer después sería que multiplico estas potencias que digamos que quiero que aparezcan por el número correspondiente. Entonces, 2 a la menos 1 debería multiplicarla por 1 para que me dé 0.5. Más 2 a la menos 2 debería multiplicarlo por 1 también para que me aparezca este 0.25. Luego tenemos 2 a la menos 3 que también lo multiplicaría por 1 para que me dé este 0.125. Entonces al final, digamos, de lo que nosotros tenemos estas potencias, nosotros tomamos el número que esté acompañando, o sea, el que esté multiplicando a la potencia, que como acabamos de decir, todos son unos, ¿cierto? Entonces, aquí el 2 a la menos 1, el término que le acompañaría sería el 1. Entonces, ese 1 va aquí. Sigo con el siguiente, 2 a la menos 2 por 1, ¿cierto? Que sería este segundo 1 que aparece aquí. Y luego 2 a la menos 3 por 1, que sería este último 1 que aparece aquí, ¿cierto? Y pues al final, sin olvidar, poner el número 2 para indicar que ese número está en base o en el sistema binario. ¿Listo? ¿Por ahí sí? Sí, profe, ya, más claro. Ah, listo, chicos. ¿Los demás también? Sí, profe. Ah, bueno, listo, chicos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la parte de la conversión de fraccionario con decimales. Entonces, miren, retomando un poco. Con la parte entera, entonces tenemos dos métodos. El primero que es la suma de potencias de 2 y el otro que es una serie de divisiones sucesivas. Ahora, estamos en la parte fraccionaria. Entonces, el primer método para la parte fraccionaria es igualmente una suma de potencias de 2, pero de potencias de 2 elevadas a una potencia negativa. ¿Listo? Porque estamos con la parte fraccionaria. Ahora, acá ya no vamos a hacer divisiones sucesivas, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer multiplicaciones sucesivas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la conversión del mismo número de hace un momento, el 0.875. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este número 0.875 lo vamos a multiplicar por 2. ¿Listo? Entonces, 0.875 por 2, que es lo que voy a poner en esta columna, me da 1.75. El paso siguiente entonces es que ya que tengo este resultado, voy a tomar la parte entera, que en este caso es 1, y lo voy a poner aquí. Como ya le quité la parte entera, entonces ahora bajo acá la parte que me quedó, o sea, la parte fraccionaria, que de 1.75, si le quito la parte entera, sería 0.75. ¿Listo? Y repito el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hago con este número que aparece acá? Multiplicarlo por 2. Entonces, 0.75 por 2 me da 1.5. Y pues igualmente vuelvo y le quito la parte entera, que es este 1, lo pongo acá. Y este número lo bajo, o bueno, lo que quedó del número, que sería el 0.5. Y pues bueno, como todavía tiene parte, digamos, decimal o fraccionaria, vuelvo y lo multiplico por 2. Entonces 0.5 por 2 me da 1, ¿sí? Si yo le quito ya esta parte entera aquí, al final pues me queda ya un 0 y pues ya, ahí terminaría la operación. ¿Listo? Ahora sí, retomando con respecto a lo anterior. Nosotros decíamos que para la parte entera hacíamos una serie de divisiones sucesivas y el número lo empezábamos a armar de abajo hacia arriba, porque de abajo hacia arriba, bueno, de abajo está el número, el bit más significativo y arriba está el bit menos significativo. Ahora, en este caso, para la parte fraccionaria, también cambia, o sea, no solo cambia el hecho de que ya no estamos dividiendo, sino que estamos multiplicando, sino que también cambia desde dónde vemos el bit más significativo. Entonces, en este caso, el bit más significativo va a ser el primer resultado de la multiplicación, o sea, este uno de aquí. Y el bit menos significativo va a ser el que está al final, ¿cierto? Entonces, este lo armaría, la parte fraccionaria la armaría de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, como ya vimos en el anterior, entonces el número 0.875 en base 10 va a ser igual al 0.111 en base 2. ¿Sí es clara esta parte? ¿O de pronto alguna duda? No, pues yo no, profe. Listo.
Bueno, entonces arranquemos. Tomamos el número tal cual como nos lo dan. O sea, este es 0.875, si lo vemos así, bueno, por columnas. Este 0.875 es el número n. Entonces, n en este momento vale 0.875. ¿Listo? Paso a la siguiente columna. ¿Qué es lo que dice esta columna que tengo que hacer con ese n? Multiplicarlo por 2. Entonces, en este momento, n es 0.875. Entonces, 0.875 por 2 me va a dar 1.75. ¿Listo? Ahora, si de ese 1.75 tengo que este tiene una parte entera, que es 1, y una parte fraccionaria que sería 0.75. Entonces, ¿qué me dice la siguiente columna? Que aquí ponga la parte entera del número que tengo aquí. Entonces, la parte entera de 1.75 va a ser 1. Entonces, saco ese 1 y lo pongo aquí en esta columna. ¿Listo? Ahora, como ya he quitado la parte entera, entonces ese 1.75 ahora es 0.75. Entonces, ese número lo bajo a esta parte de acá. Entonces, en este momento, en esta segunda fila, n es igual a 0.75. Pasando a la siguiente columna que me dice, tengo que hacer n por 2, pero entonces recordemos que en este momento n es 0.75. Entonces voy a multiplicar 0.75 por 2. Al multiplicarlo me da 1.5. Entonces lo mismo, de ese 1.5 la siguiente columna me dice que debo poner allí la parte entera. Entonces la parte entera de 1.5 va a ser 1. Y aquí pues entonces me quedaría 0.5, que ese número lo bajo acá, 0.5. Entonces ahora n es igual a 0.5. Nuevamente paso a la siguiente columna que me dice n por 2, o sea, 0.5 por 2 para esta fila. Entonces 0.5 por 2 va a ser igual a 1. Paso a la siguiente columna, me dice saque la parte entera. La parte entera de este número 1 pues va a ser el mismo 1. ¿Listo? Y pues aquí técnicamente ya no me queda ninguna parte fraccionaria y ahí terminaría con la conversión. Entonces ahora, bueno, ya tengo todos los números de la parte entera, ¿cierto? Pero en este caso ya voy a ver o voy a empezar a leer el número de arriba hacia abajo, porque en este caso el bit más significativo va a ser este primer producto, esta primera multiplicación, y el bit menos significativo va a ser este resultado que está aquí, el que está al final. ¿Listo? Entonces, ahí tomaría como 0,111 en base 2, que es el número que tengo acá. Como vuelvo y le repito, de arriba hacia abajo. ¿De pronto ahí sí quedó más claro o todavía no? Sí, profe. No. Sí. ¿Listo? ¿Los demás también? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a pasar a otro sistema de numeración que es el sistema octal. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a cambiar en este número? En este sistema de numeración, perdón. Que la base ya no va a ser 2, sino que como su nombre lo indica, ahora la base es 8. ¿Listo? Pero aquí hay una característica adicional. Recordemos que habíamos indicado que en el sistema binario los únicos dígitos posibles eran el 0 y el 1. Ahora, en el sistema octal, los únicos dígitos posibles son los dígitos que van desde el 0 hasta el 7. ¿Listo? Recuerden muy bien eso porque de pronto les puede fallar o les puede faltar en un parcial, ¿vale? Entonces vuelvo y repito. En el sistema octal hay 8 posibles dígitos, que serían los números del 0 al 7, ¿vale? Entonces, en este momento, pues vamos a ver, al igual que con el sistema binario, lo que es la conversión octal a decimal, lo que es la conversión decimal a octal, ¿listo? Entonces, de igual manera que como vimos en el sistema binario, nuestro punto de partida va a ser este punto decimal, ¿sí? Indicando que desde este punto decimal hacia la izquierda voy a tener la parte entera y que esa parte entera va a ir incrementando la potencia en ese mismo sentido. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, bueno, hasta que ya tengo, bueno, aquí hay un pequeño error, aquí es un 4,
pero es hacia allá, ¿listo? El incremento de las potencias de la parte entera. Vuelvo y me pongo en el punto decimal. Ahora sí, con respecto a la parte fraccionaria, las potencias se van a incrementar de derecha, desde aquí hasta la izquierda, pero con potencias negativas. Entonces, 8 a la menos 1, 8 a la menos 2, 8 a la menos 3. ¿Sí? Eso sigue siendo exactamente igual que como en el sistema binario. Lo único que cambia es que la base ahora ya no es 2, sino 8. Listo. Entonces, recordando lo que acabamos de decir, que en el sistema de numeración octal solo existen los números del 0 al 7, vemos que en decimal, ¿sí? Tenemos una correspondencia directa hasta ese número. Entonces, si yo digo el 0 decimal en octal, pues va a ser el mismo 0. Si yo digo el 3 en decimal en octal, pues va a ser el 3. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Sí? O sea, recordemos que esta es nuestra base, 0 al 7. Entonces, los números que van a seguir apareciendo, bueno, aquí tenemos la tabla hasta el número 17, pero para indicar lo siguiente. Entonces, miren, esta base se conserva, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sigo, bueno, en decimal, con los números 8, 9, 10 y así sucesivamente, la conversión o la equivalencia en octal va a seguir siendo la misma, miren. 0, 1, 2, 3, bueno, hasta el número 7. Lo que cambia es que aquí al lado se pone un número 1, ¿sí? Entonces la escala siempre va a ser de 8 dígitos. Entonces, cuando yo ya llegue al número 7 aquí, vuelvo y reinicio la cuenta. Empiezo desde el 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero entonces aquí, como ya estoy aumentando, ya no pongo un 1, sino un 2. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando ya llegue al número 27 en octal, entonces el siguiente término ya sería el 30, ¿cierto? Y luego 31, 32, hasta que llegue al 37 y así sucesivamente. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe, básicamente no hay 8 y 9, ¿no? O sea, lo salta. Exactamente, no hay 8 y 9. Esa es la cuestión. Entonces, de pronto, bueno, eso lo vemos más adelante, pero si yo les dijera cierto número que se pueda convertir, ustedes teniendo en cuenta en este criterio, se darán cuenta de si el número existe o no existe en el sistema actual. Exactamente como acaban de decir, entonces, en resumen, en este, el 8 y el 9, por ejemplo, no existen, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, acá el 18 y el 19 tampoco existirían, ¿sí? En el sistema octal. ¿Listo? Entonces recuerden siempre esa base. Esos son los únicos dígitos posibles. Listo, entonces vamos a comenzar con la conversión de octal a decimal. Haciendo la parte pues de la suma de potencias. Entonces aquí tengo el número 427 en base 8. ¿Listo? Entonces aquí arrancamos con el número 8 a la 2, que sería 64. 64 por 4 me da 256. Igual recuerden que aquí tomamos dígito a dígito, ¿no? Cada dígito lo vamos a multiplicar por la determinada potencia, ¿cierto? Entonces recordando que nosotros aquí, bueno, donde está el 8, tomamos el punto decimal. Entonces, si el punto decimal está aquí, quiere decir que todo el número es entero, ¿listo? Y pues que como tal empezamos a contar desde aquí los valores de potencia 8 con su respectiva potencia. Entonces, si aquí arranco, ¿cuál es el primer término? ¿8 a la qué? 0. 8 a la 0, listo. Entonces, 8 a la 0 será el número que lo voy a multiplicar por el 7. Al 2, ¿por qué número tendría que multiplicarlo? 1. Bueno, 8 a la 1. ¿Listo? Y el 4 2. Por la 2. por 8 a la 2. Listo. Entonces, recordando que de la expresión general esto a la final es una multiplicación y una sumatoria. Entonces ya dijimos, tendríamos 8 por 8, 64 por 4 me da 256 más 8 a la 1, que es 8 por 2, 16, más 7 por 8 a la 0, que sería 7. Hago la suma y entonces tendría que el número 427 en base 8 o en sistema octal va a ser igual al número decimal 279. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. De pronto entonces para confirmar, chicos, van a hacer ustedes este primero. El 459 lo van a convertir de octal a decimal.
y en el chat van a escribir el resultado que les dé. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. ¿459? Sí, Darwin, 459. Y no se olviden de ponerle abajo el subíndice 8, ¿no? Cuando lo empiecen a escribir para recordar que está, y para mostrar que está en el sistema octal. Profe, qué pena. ¿Qué número era? 459. Vale, profe. Solo ese, ¿cierto? De momento ese, para ver si quedó claro el concepto. Bueno.
¿Mandamos los decimales? ¿Los 1 y los 0 o cómo? ¿O le mandamos foto de todo? No, no, solo pongan el resultado como lo están haciendo tus compañeros, poniéndole aquí el resultado final, para ver si les dio lo mismo. Bueno, chicos, mientras van terminando sus compañeros, por favor, los demás, anoten estos otros números para, pues bueno, para que ya lo hagan en sus casas después de clase y van a hacer la conversión de estos números de aquí, de octal a decimal. ¿Listo? Steven, ese número que pusiste ahí, ¿es de alguno de los ejercicios que estaban en la diapositiva ahorita? Sí, profe, es el siguiente, el 3208. Ah, listo. No, 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 eso es para que los tengan anotados y esos ya los hacen ahora. Pues vamos a ir acoplando algunos ejercicios para hacer un pequeño taller, ¿listo? Ah, vale, vale, profe. Listo. Ese después ya vemos, lo resuelven y ya lo suben a Univida. Pero pues sería como plazo hasta la próxima clase, pero igual todavía vamos a agregarle más ejercicios. Profe, ¿puedes colocar la diapositiva, por favor? Listo, ya se las coloco.
Algo romántico. ¿Listo, chicos? ¿Ya tienen todos anotados los ejercicios? Sí, profe. Sí, profe. Vale, chicos, entonces continuemos. Hasta ahí, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta bueno, o de los que faltaron entregar el ejercicio? Bueno, asumo que no. Si no, pues cualquier cosa escriben las dudas en el chat o preguntan, ¿vale? Vamos a continuar. Entonces, el otro método también, que básicamente es, bueno, las divisiones sucesivas, pero en este caso, las divisiones van a ser entre 8. ¿Listo? Entonces, 266 dividido 8 me da 33 con el residuo 2. Me queda, sigo con la división con el 33. 33 entre 8 me da 4. Me queda un residuo de 1. Y luego 4 entre 8, pues bueno, no me alcanza, ¿cierto? Y el residuo, entonces en ese caso sería 4. Entonces, tal cual como en el sistema binario que hacíamos las divisiones sucesivas y el residuo lo tomamos de abajo hacia arriba, entonces aquí también lo hacemos. Entonces el número 266 en decimal viene a ser el número 412 en octavo, ¿cierto? O 412, ¿vale? ¿Sí es clara esta parte? No, yo no entendí. Vale. Listo, entonces miren, es igual que como lo hicimos acá en el binario, ¿listo? Que hacíamos estas divisiones sucesivas y que al final tomamos el residuo, ¿listo? Miren, si nosotros volvemos acá a nuestra operación, o bueno, a nuestra conversión, entonces tendríamos 266 dividido a 8. Entonces sería 26 a 8, sería 3, ¿no? 3 por 8, 24. Baja el 2, baja el 6, queda 26. 26 entre 8 sería con 3, 3 por 8, 24. Me sobra 2. 2 sería mi residuo, que es este número de acá. O sea, el resultado de la división es 33. Entonces sigo dividiendo ahora el 33 con el 8. Entonces sería 33 dividido a 8, sería por 4. Entonces sería 4 por 8, 32, me sobra 1. 1 es mi residuo, que es el que pongo acá. Ahora sí 4 lo voy a entrar a dividir entre 8. Entonces 4 entre 8 no me alcanza, ¿cierto? Entonces sería 0 la división y pues el 4 bajaría, que sería mi residuo. ¿Listo? Entonces tal cual como lo vimos en el binario la división, o sea, solo tomo los residuos y los empiezo a leer de abajo hacia arriba. Entonces aquí sería, de abajo sería el primer número el 4,
el siguiente sería el 1 y luego finalmente tendríamos el 2. Entonces de allí decimos que el número 266 en base 10 va a ser igual al número 412 o 412 en base 8. ¿Por ahí de pronto? ¿Sí, mejor o todavía está la duda? Sí, sí, ya entendí. Vale, chicos. Yo no, profe. Listo. A ver, bueno, si no nos va a tocar hacer uso del Paint para hacer la división. Listo. A ver, mentira, no sé si tengo Paint. Bueno, hagámoslo así. Bueno, entonces empezamos con nuestro número que sería el 266, ¿cierto? Y lo voy a dividir. Entonces lo voy a dividir, ¿cierto? Y lo divido entre 8, ¿cierto? Ahora, entonces aquí hago la división, entonces digo, bueno, 26 entre 8 sería por 3, ¿no? Entonces sería 3, ¿cierto? Por 8, 24. Aquí baja el 2 y bajaría el 6, ¿cierto? 26. Ahora, si 26 a 8, ¿cierto? Sería otra vez por 3. Entonces tendríamos 3 por 8, 24. Aquí a 26 bajaría el residuo, sería 2, ¿cierto? Este es el número que me queda ahí. Ahora, entonces, sigo la división, ¿cierto? Con el 33. Entonces, el 33 lo divido entre 8. Entonces, digo 8, 8 por 4, 32. Entonces, multiplico aquí por 4, sería 8 por 4, 32. A 33 me queda 1, ¿cierto? Entonces, este 1 sería mi residuo. ¿Listo? Ahora, entonces, divido este 4, lo voy a dividir entre 8 nuevamente. Entonces, aquí, bueno, digo 4 dividido a 8 no me alcanza. ¿Sí? Entonces, aquí pongo un 0. Y aquí el 4 bajaría como residuo. ¿Listo? Entonces, como ven, como les digo, sería lo mismo que hicimos acá, en la parte del binario. O sea, nosotros empezamos a dividir, a dividir, a dividir, haciendo como una escalera, algo así, pero solo nos fijamos en el valor del residuo. Sí, que es el valor que queda al final en este lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores que me han quedado como residuo? Me ha quedado el 2, ¿cierto? Residuo de 26. Me ha quedado 1, residuo de 33, y me ha quedado 4, residuo del 4. Entonces, como miramos acá, nosotros empezamos a armar el número desde este residuo final hacia arriba, ¿listo? Entonces aquí mi residuo final viene a ser este 4, el siguiente número vendría a ser este 1, y finalmente sería este 2. ¿Sí? Entonces el número 266, armándolo así como el 4 bit más significativo y este 2 como el bit menos significativo, sería igual al número 4, 1, 2 o 412 en base 8, como lo decíamos acá, que sería el número, bueno, 1, 0, 0, bueno, todos estos números acá hasta el 1, que sería el resultado final de la conversión. Por ahí de pronto, mejor, ¿o todavía está la duda? Sí, profe, ya, gracias. Ah, listo. Bueno, continuamos por acá. Ah, perdón, me pasé en este. Listo, entonces aquí vamos a ver otro método de conversión, ¿listo? Entonces, como vimos acá, simplemente es hacer la división y tomar el residuo de abajo hacia arriba. Pero ahora, ¿qué nos dice este método de acá? Entonces, igualmente, entonces vemos que hay una columna donde tomamos un número n, luego ese n lo dividimos entre 8, sacamos la parte decimal y bueno, conforme vayamos avanzando vamos a ir aplicando cada una de las columnas. Entonces empezamos. El número va a ser el 465, ¿sí? Entonces el 465 va a ser el número n. N, según la otra columna, lo vamos a dividir entre 8, ¿listo? Entonces 465 dividido a 8, entonces sería 46 entre 8. Sería 5 por 8, 40, me sobra el 6, bajo sería 65. Ahora 65 a 8,
sería 8 por 8, 64, 65 me queda 1. La diferencia es que acá con este método, aquí sí nos vamos hasta el final de la división, con el punto decimal. Entonces aquí ya me queda un residuo 1, ¿sí? Entonces pondría punto, aquí aumento un 0, me quedaría 10, ¿cierto? 10, uy, perdón, 10 a 8. Entonces, ¿qué sería con el número 1? 1 por 8 da 1, me sobra 2 de residuo, ¿cierto? Aumento un 0, entonces me quedaría 20. 20 a 8 sería 8 por 2, 16. A 20 me sobran 4. Vuelvo y aumento un 0, entonces sería 40 a 8, entonces sería por 5. 5 por 8, 40, 40, residuo 0. Entonces el resultado de la división sería 465 dividido entre 8. O sea, aquí el resultado es 58.125. Tal cual como hicimos en el otro, en el otro de la conversión que sacábamos la parte entera, en este caso lo que vamos a hacer es sacar la parte decimal. Entonces la parte decimal de 58.125 va a ser igual a 0.125. ¿Listo? Ahora, este es lo que me pide aquí, parte decimal del número anterior. Entonces 0.125. ¿Qué me dice la siguiente columna? Entonces que este valor que tengo aquí, el 0.125 en este caso, lo voy a multiplicar por 8. Entonces 0.125 por 8 me da 1. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener hasta ahí. Ahora si regresamos en este punto acá, y pues como habíamos quitado la parte decimal, me queda esta parte entera que es el número 58. Entonces 58 lo bajo acá, y ahora este es mi nuevo número n. Entonces n en esta fila va a ser igual a 58. Entonces 58 dividido a 8 me pide esta columna, entonces tendríamos, bueno, 58 8 sería 7 por 8, 56. A 58 me queda 2, punto y 0 acá. Entonces me quedaría 20. 20 a 8 sería con 2, entonces 2 por 8, 16. A 20 me sobra 4. Aumento un 0, sería 40 a 8. Entonces sería por 5. 5 por 8, 40. A 40, 0. Entonces 58 dividido entre 8 me da 7,25. Lo mismo, entonces a la siguiente columna saco solo la parte decimal, que sería 0.25. Y ahora, según la siguiente columna, lo que hago con esa parte decimal es multiplicarla por 8. Entonces 0.25 por 8 me da 2. ¿Listo? Volvemos acá. Entonces aquí tengo esta parte entera, que es el número 7, lo bajo. Entonces sería 7 dividido a 8. No me alcanza, entonces 0, y acá sería ahora 70. 70 dividido a 8, entonces sería con 8. 8 por 8, 64. A 70 me da 6. Aumento un 0, sería 60 a 8. Entonces 7 por 8, 56. A 60 me quedan 4. Un 0. 40 dividido a 8, entonces lo mismo sería 5. 5 por 8, 40. A 40, 0. Entonces 0.875, la parte decimal, es el mismo número. Entonces sería 0.875. Si yo multiplico este número por 8, me va a dar 7. ¿Listo? Aquí vemos que este número, el 0.875, ya no tiene más parte entera, entonces aquí concluye esta parte. Y aquí entonces el bit más significativo también lo empezamos a ver de abajo hacia arriba. Al final entonces, el número 465 en base 10 va a ser igual al número 721 en base 8. ¿Sí es clara esa parte? Sí. Sí, sí. ¿Listo? Igual aquí está la tabla, como les digo, básicamente es como tomar el número e ir pues llenando el parámetro que me pide cada columna, si les queda más fácil verlo de esa manera, ¿vale? Chicos, entonces vamos a adicionar estos dos números a los ejercicios anteriores para que lo resuelvan pues después de la clase, ¿vale? Entonces, por favor, los anotan y para irle aumentando el taller. Profe, qué pena, en el última parte, en la parte decimal por 8, ¿por qué sacaste el 7? Es que ahí me perdí. Ah, ¿en esa parte?
Ajá. Ah, listo. No, no. Este 7 viene de este valor de aquí, del 7,25. No, profe, el 7 del antepenúltima. Ah, Así. ¿este? Sí. Este 7. Ah, listo. Aquí, pues esta columna dice que es la parte decimal por 8. Entonces la parte decimal es 0,875. Entonces, si tú multiplicas 0,875 por 8, da 7. Si quieres, haces la prueba y miras qué es eso. O sea, solo es multiplicar 0,875 por 8. Sí, 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 ya miré. ¿Listo? Sí. Vale. Profe, ese ejercicio hay que hacerlo como en la tabla. No, ese es, digamos, este método existe, pues digamos, hay que darlo, pero estos dos lo resuelven como ustedes quieran. ¿Listo? Si quieren con este método de la tabla o con el método anterior. Profe, para los exámenes, ¿estableces un método o uno puede ser el que uno quiera? Dependiendo del numeral, pueda que en el numeral les pida hacer simplemente la conversión octal o decirles que hagan la conversión o ponerles la tabla con algún número y decir que lo vayan haciendo. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya los tienen todos el ejercicio? Sí, ya. ¿Listo? Bueno. Continuemos entonces, chicos. Listo, entonces ahora pues nos falta, pues ya en este término vamos a hablar de cómo es la conversión de octal a binario. Listo, entonces recordemos, nuestro sistema octal solo tiene los números del 0 al 7. Y pues aquí tenemos los números en binario. Si ustedes recuerdan, al principio nosotros decíamos que cada uno de estos valores hace referencia a un bit, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que con 3 bits podemos armar los números de 0 a 7, ¿listo? Como dato. Ahora entonces vamos a ver en qué consiste la conversión. Realmente es algo muy sencillo. Simplemente, como tenemos aquí, vamos a hacer la conversión de octal a binario dígito a dígito, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí el ejemplo. Tenemos el número 537.24 en base 8. Entonces, empezamos. El número 5, entonces, sería igual al número 101 en binario. ¿Listo? Continuamos, entonces sería el 3. El 3 sería el número 011. Lo ponemos aquí. Luego tenemos el 7, que el 7 son los 3 unos. ¿Listo? Luego punto. Punto. Entonces sigue el número 2, que ¿qué valor sería? En binario. 010. 010. Ajá. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y el 4, ¿qué valor sería? 100. El 100. Listo. Y pues al final ponemos el 2 para indicar que está en binario. ¿Sí? Entonces, como ven, es muy sencillo. Simplemente tomamos cada dígito, vemos cuál es su equivalente en binario y lo vamos colocando. ¿Sí es clara esa parte? Sí. Listo, Sí. chicos. Vale. Ahora sí vamos a ver cómo sería convertir un binario en octal. Y se rige bajo el mismo principio. Entonces aquí les reitero, o sea, cada uno de estos números para octal entonces va a ser un grupo de 3 bits. Pero entonces aquí vamos a partir de este principio. Vamos a ubicarnos en el punto decimal, ¿sí? Y a partir de ese punto decimal nos desplazamos formando grupos de 3 hacia la izquierda con respecto a la parte entera. ¿Listo? Vamos a ver la parte entera primero. Entonces, si yo tengo aquí, bueno, el 0, listo, el 100 sería el primer grupo.
paso al siguiente sería el 101, paso al siguiente sería el 001, y al final me queda este 10. ¿Listo? Sí, que si queremos completar los 3 bits, pues tendremos que ponerle un 0. Entonces me quedaría 0, 10. ¿Listo? Entonces, viendo número por número, entonces el 010 sería el 2, que aquí lo tenemos. El siguiente grupo, entonces tenemos el 1, ¿cierto? Que es el 1 igualmente. El 101, que viene a ser el número 5. Luego el 100, que viene a ser el número 4. Bueno, volvemos al punto. Ahora vamos a ver la parte fraccionaria. Entonces, ahora sí, desde el punto hacia la derecha vamos a empezar a formar los grupos de 3. Entonces, de aquí hasta aquí, el primer grupo sería el 110, y luego el último grupo sería el 10. Nos pasó lo mismo que en la parte entera. Entonces, para completar el grupo de 3 bits, le vamos a aumentar un 0. ¿Sí? Entonces, listo, tendríamos el 110, 100, ¿no? Si lo quisiéramos poner ya ahí. Entonces, el número 110 es el número 6, ¿sí? Y el número 100, ¿cierto? Sería el número 4, ¿sí? Lo importante aquí, entonces, es que los grupos los vamos a empezar a formar desde el punto decimal, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo hubiera tomado el número, lo hubiera empezado a construir desde acá, desde este extremo? Me hubiera dado un número completamente diferente. Si quieren, hacemos el ejercicio. Entonces, miren, aquí tendríamos, en primer lugar, tendríamos un 100, luego tendríamos un 011, luego otro 011 y luego otro 00, ¿sí? Si le aumentáramos un bit allí, pues sería otro 0, entonces habríamos obtenido el número 4330, ¿sí? Que no es ni siquiera medianamente cerca parecido a este número de acá. Lo mismo hubiera pasado con el binario, si digamos hubiéramos empezado a formar los grupos desde la derecha a la izquierda. Entonces hubiéramos tenido el número, bueno, 2 aquí, y luego acá el 110 hubiera sido el 6. Sí, entonces nos da un número pues completamente aparte y sin sentido. Entonces el principio, vuelvo y le repito, es partir desde el punto, y desde el punto empiezo a formar los grupos de 3, ¿sí? Hacia la izquierda con la parte entera y hacia la derecha con la parte fraccionaria. ¿Sí es claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, yo sí no lo entendía quién es ¿La primera parte o la segunda? todo. ¿Todo? Ah, ok. Listo. Mira, entonces aquí tenemos este número, ¿no? 537.24. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese número? Vamos a convertirlo a binario, pero tomando dígito por dígito. Entonces tomamos el primer dígito, que es el 5. El 5, nos vamos acá, el 5 en binario es el 101. Entonces, primer número 5. Paso acá y pongo directamente el 101 en binario. Sigo con el siguiente dígito, que es el número 3. El 3, entonces en binario, dice que es el 011. Entonces, después del 101, ¿sí? Pongo el 011, que es este que tengo aquí. ¿Listo? 011. Luego sigo con el 7. El 7, en binario, son los 3 unos. Entonces tengo 101, 011, y luego los 3 unos que hacen referencia al 7. Ah, profe, ahí de escala binario solo miramos en la tabla y lo repasamos de ahí. Pues básicamente igual, idealmente es que ustedes ya con la práctica, con los ejercicios, pues ya sepan automático cuál es el valor en binario. O sea, simplemente sería escribir, ¿sí? Listo. De hecho, pues, o sea, sí, o sea, eso al final después ya se vuelve mecánico y ya ustedes lo van reemplazando directamente. Ah, vale, profe. Listo. Entonces, listo, llegamos aquí al punto, ¿cierto? Y con el punto buscamos el siguiente dígito. O sea, en este caso es el número 2. El 2 sería el 010. Entonces pongo 010. Luego sigue el 4. El 4 sería el número 100. Entonces sería 010. Luego del 010 sigo el 100. Y ya, base 2. Y listo. He convertido este número que está en octal a binario. ¿Ahí sí te quedó más claro? Sí, profe, ahí sí. Listo. Entonces continuemos con la parte de abajo, con la otra conversión. Entonces la otra conversión, igualmente lo que voy a hacer es, como vemos aquí en la tabla, todos estos números están en grupos de 3 bits. Y aquí pues tengo un número completo, en binario. Entonces lo que voy a hacer es partir desde el punto, para la parte entera, entonces arranco desde el punto y me voy hacia allá, formando grupos de 3 números, ¿sí? Entonces pongo el punto, el primer grupo sería el 100, que ya lo tenemos acá.
luego continúo, sería el 101, que sería este número que tengo acá, luego tendría el 001, que está aquí, y finalmente me queda este 10, ¿sí? Este 10, ¿vale? Pero entonces para completar el número de 3 bits, entonces a este 10 le aumento un 0 al lado izquierdo, ¿sí? Entonces me quedaría el 010 finalmente, ¿vale? Bueno, entonces eso con respecto a la parte entera. Con respecto a la parte decimal, entonces lo mismo, pero empiezo desde el punto hacia la derecha a formar grupos de 3. Entonces el primer grupo sería el 110, ¿cierto? Luego el otro grupo sería el 10 aquí, ¿sí? Pero pues igual tengo que completar el número de 3 bits, le agrego un 0, ¿sí? Y pues como ya tengo cada grupo de 3, ahora entonces empiezo a ver a qué número corresponde cada uno de estos grupos. Entonces, este 100 hace referencia al número 4, que aquí lo tengo. Continúo, 101 viene a ser el 5, paso al siguiente grupo, el 001 es el 1, y este otro que pues sería el 010, o sea, el número 2, ya lo tengo acá. Ahora sí, después del punto hacia allá, empiezo a ver los dígitos. El primer grupo de 3 es el 110, que viene a ser el número 6. Luego tengo este acá, que está aumentado un 0, o sea, es el número 100, ¿cierto? El 100 hace referencia al número 4. Y está aquí, el número 4 en base 8. Y así ya he convertido este número binario a octal. ¿Sí es claro? Ah, vale, profe. Gracias. Cierto, sí, ya no, claro. Ah, listo. Vale, chicos, entonces continuamos. Ahora tenemos entonces el número, o bueno, el sistema hexadecimal. Entonces, bueno, ahora cambiamos de base nuevamente en el sistema hexadecimal. La base es el número 16, ¿sí? Y pues los valores o dígitos permitidos son los siguientes números. Pero aquí hay una característica. Entonces resulta que en el sistema hexadecimal, ¿sí? Yo tengo los dígitos del 0 al 9, ¿sí? Pero a partir de allí ya empiezo a utilizar letras, ¿sí? Entonces ya empiezo a utilizar las letras de la A hasta la F, ¿sí? Si queremos hacer una correspondencia de esos números, o de esas letras, perdón, en decimal, tendríamos que la A hace referencia al 10, la B al 11, la C al 12, hasta que, bueno, el valor máximo que es la F, que sería el número 15. Otra característica adicional aquí es que para poder formar un número hexadecimal en binario, ya se hace necesario utilizar ya no 3 bits, sino 4 bits, ¿listo? Entonces aquí tengo los números del 0 al 1111, ¿cierto? Serían los valores en binario. Y entonces la escala o los dígitos permitidos en hexadecimal serían desde el 0 hasta la F. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? Sí. profe. Vale, chicos. Listo, entonces ténganlo presente también allí. Vamos a pasar acá. Entonces, tal cual como vimos en el sistema octal, nosotros tomamos la base y pues cuando ya se cumpla, digamos, el último valor que sería la F, empieza otra vez desde 0. Entonces tendríamos que tenemos 0 a F, luego ya aumentaríamos el 1 y pues ya quedaría entonces 10, 11, ¿sí? Hasta que me dé ¿qué les digo? El 1F, ¿cierto? O sea, recordando que aquí pues ya sigue el 1,9 y ya no pongo pues 10, digamos ahí, sino sería 1A, 1B hasta el 1F. Se reinicia la cuenta, entonces ya no sería con 1, sino con 2, entonces sería 2,0, 2,1, 2,9 hasta el 2F. ¿Listo? Lo mismo, hay que tener en cuenta la base y simplemente se cambia el valor que va acompañando a esa base. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo es la conversión de hexadecimal a decimal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este número. Tenemos el 2AF, ¿vale? De igual manera, nosotros miramos que tomamos dígito por dígito y lo vamos a multiplicar por una potencia de 16 en este caso.
Entonces, aquí el punto decimal pues estaría en esta parte, por lo tanto, todo este número es un número entero. Profe, ¿Sí? qué pena, me deja ver el pantalla de la presentación anterior. ¿Esta o la de la tabla? No, esa ya, no ya. ¿Listo? Ah, listo, vale. Bueno, entonces volvemos acá, tenemos el número, decíamos el 2AF, y pues empezamos a multiplicarlo por la base. Entonces, otra cuestión adicional, entonces decíamos que estas letras, pues nosotros no podemos multiplicar letras. Entonces tenemos que ponerlo por su valor equivalente en decimal. Entonces miren, F, ya habíamos dicho, es el valor máximo, ¿sí? Su valor equivalente es el 15. A es el valor equivalente a 10, ¿listo? Entonces empiezo nuevamente a hacer el ejercicio. Entonces digamos F, o lo que es 15, ¿por qué potencia tengo que multiplicarlo? 0. 0. 0. O bueno, por 16 a la 0. Sí, 16 a la 0. Listo. A, que es el número 10, ¿por qué potencia tengo que multiplicarlo? Por 16 a la 1. Listo. ¿Y el 2? 16 a la 2. Listo. Muy bien, chicos. Entonces lo mismo, esto es una sumatoria, entonces hago la operación. Entonces 16 a la 2 por 2 me da 512, 16 a la 1 por 10 me da 160 y 15 por 16 a la 0 me da 15. Hago la suma y pues finalmente tengo que el número 2AF en hexadecimal es igual al número 687 en base 10. ¿Listo? Por favor, chicos, estos dos ejemplos de aquí los adicionan al taller, ¿vale? Entonces, miren, aquí vamos a ver otro pequeño ejemplo aquí, ¿sí? Que tenemos el 356 en base 16, ¿vale? Entonces, este número, lo mismo, vamos dígito a dígito y lo vamos multiplicando. Entonces tenemos 6 por 16 a la 0, más, bueno, aquí hay un error de notación, aquí no es 3 sino 5, sería más 5 por 16 a la 1, más 3 por 16 a la 2. ¿Listo? Lo mismo. Empiezo a hacer la operación, ¿cierto? Hago la suma. Y tengo entonces que este número, el 356 en hexadecimales, es igual al número 854 en decimal. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? De convertir a decimal a... Sí, claro. Entonces, miren, empecemos con este de acá, pues de pronto que es el que tiene un poco más dificultad. Entonces, tenemos que estas letras, pues van a representar como tal un número en hexadecimal. Listo, que habíamos dicho que, pues bueno, a partir del 9 ya se empiezan a poner letras. Pero entonces también decimos que no podemos multiplicar por letras. Entonces, decíamos que cada una de estas letras, de acuerdo a la tabla que vimos acá, va a tener una equivalencia de un número en decimal. Entonces allá tenemos el 2AF. Entonces miren, A es equivalente al número 10 en decimal y F es equivalente al número 15 en decimal. ¿Listo? Volvemos acá. Entonces tendría, mis dígitos técnicamente serían 2, 10 y 15. ¿Listo? Y pues de igual manera que como en los otros sistemas, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de los dígitos del número que quiero convertir por una potencia con la base dependiendo del sistema en el que esté. En este caso, como estamos en el sistema hexadecimal, la base va a ser el número 16. Y a partir de allí, pues empiezo a aumentar la potencia. Entonces mi primer dígito sería F, o pues el 15, que ya dijimos que es su equivalencia. Entonces aquí sería 15 por 16, como es el primer término, sería 16 a la 0. ¿Listo? Pasamos al siguiente término. A, que ya vimos en la tabla, su equivalente es el número 10. Entonces sería 10 por 16 a la 1, más 2 por 16 a la 2. ¿Listo? Entonces, ya que tengo estas potencias, recordemos que eso al final es de la expresión general, es una sumatoria, empiezo a multiplicar cada una de esas expresiones y a sumar el resultado de cada una de ellas.
Entonces tengo 16 a la 2 por 2 es igual a 512. Más 16 a la 1 por 10 va a ser igual a 160. Más 15 por 16 a la 0, que es igual a 15. Entonces sumo todos estos valores aquí y me da este número, el 687. ¿Sí? Y pues como les digo, siempre hay que poner estos valores aquí para tener referencia de qué sistema estoy convirtiendo y a cuál sistema estoy pasando. Entonces el número hexadecimal 2AF es igual al número decimal 687. Por ahí de pronto sí, más claro. Sí, profe, sí, eso estaba claro, solo que abajo, en Ajá, el 356, ajá, en el desarrollo, mire sí. que pues está el 3 y no el 5, ¿no? Que debería estar. Sí, sí, no, eso sí les decía ahorita que está mal escrito, aquí es un 5. Ah, vale, vale, profe, eso no le ha escuchado, qué pena. Sí, no, tranquilo, sí, solo es eso y aquí pues al final el resultado de la suma sí da esa parte. Es un error de digitación allí. Cuando lo pasé a PDF no me di cuenta. Bueno, ahora lo corrijo y lo vuelvo a pasar antes de subirles el material. Bueno, no, gracias, Eh, profe. vale, con gusto. Listo, chicos, ¿ya todos tienen el ejercicio? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la conversión de decimal a hexadecimal. Entonces, igualmente que como en los sistemas, que pues el método que más prima es el de las divisiones sucesivas. Entonces, lo que hago es tomar el número y dividirlo por la base, que en este caso es el hexadecimal, ¿cierto? Y lo empiezo a dividir sucesivamente hasta que pues ya no lo pueda seguir dividiendo. Entonces, el número 214 dividido entre 16 me da 13 con un residuo 6. Ese 13 lo sigo dividiendo con 16, ¿cierto? Veo que, pues bueno, ya no me alcanza, me da 0, y entonces el residuo entra a ser el 13. ¿Listo? Aquí hay un punto importante. ¿Listo? Entonces, recordemos que siempre que utilizamos el método de divisiones sucesivas, empiezo a tomar el número de abajo hacia arriba, ¿cierto? Pero aquí tengo el 13 y aquí tengo el 6. Recordemos entonces nuevamente que el sistema hexadecimal solo maneja dígitos del 0 al 9. De ahí en adelante ya son letras, ¿sí? Entonces partimos desde la letra A. La A es el 10. B va a ser el 11. C va a ser el 12. D va a ser el 13, ¿sí? Entonces aquí yo tengo este número 13, por lo tanto le corresponde en hexadecimal la letra D. Y pues parto del mismo principio. Entonces, de abajo hacia arriba empiezo a armar el número. Entonces, 13, ya dijimos, hace referencia a la letra D. Entonces, el número 214 en decimal viene a ser el número D6. D6 en hexadecimal. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Listo. Muy bien, chicos. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos el número 1869, lo dividimos entre 16. Entonces, 18 a 16 por 1, ¿qué? No, bueno, el 18, bueno, 1869 dividido 16. Entonces aquí empiezo a dividir, pues directamente sería como la multiplicación acá. Me daría 116, ¿cierto? Aquí me queda este residuo 13. Luego tomo el 116, bueno, por 7, entonces 7 por 6, 42, a 46, bueno, 4. 7 por 1, 7, a 11, 4. Me queda este residuo, el 4, ¿vale? Ahora 7 a 16, pues no me alcanza, bajo el 7 igual y me queda el resultado 0. Lo mismo arrancamos de abajo hacia arriba, entonces tenemos el 7, el 4, el 13, que ya vimos que el 13 hace referencia a la letra D, entonces el número 1869 se convierte en el número 74D. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? Profe, pero, o sea, la pregunta es del otro ejercicio. El número 6 es residuo 6. ¿De dónde sale? En el ejercicio anterior, Sí. a ver, veamos, 214.
Sí, el residuo sí da 6. ¿O no te da el residuo 6? Eso es verdad, de cómo sale ese 6, no Ah, entiendo. listo. Ya, listo. Perdón, listo. Entonces, bueno, hagamos lo mismo que hicimos con el ejercicio de acá. Uy, perdón. Luego vamos acá, inicio. Entonces tomamos el número 214, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre 16. Entre 16, ¿listo? Entonces, 16 lo voy a multiplicar. Uy. Lo multiplico por 1. Entonces, 16 por 1 a 21 me sobran 5, ¿cierto? Y bajo el número 4. ¿Listo? Entonces, 54 a 16 es. Entonces, 3 por 6, 18. A 24. A 24 sería 6, ¿cierto? Llevo 2. 3 por 1, 3. Y 2 que llevaba, 5. A 5, 0. Entonces, mira, aquí, de aquí sale el residuo 6. Y el número 13 que tengo acá. Aquí. Ah, ya, ok, ya. ¿Listo? ¿Por ahí sí ya? Sí, profe, ya. Ah, listo. Vale. Entonces, pues lo mismo. Acá, digamos, yo seguiría dividiendo este 13 entre 16, pues lo que decíamos. Aquí a 13, pues no me alcanza, ¿cierto? Entonces bajo el 13 y aquí, aquí me daría 0. ¿Listo? Y entonces, pues de aquí teníamos que solo viendo los residuos, entonces me quedaría el 13 y el 6, que ya dijimos que el 13, entonces es la letra D, entonces sería D6, como tenemos acá, ¿vale? El otro ejemplo, ¿sí se entendió? Sí. Listo. Sí, profe. Vale, chicos. Listo, entonces pasamos ahora entonces a la conversión de binario a hexadecimal. Es muy similar a la conversión a octal, solo que acá los grupos ya no van a ser de 3 bits, sino de 4 bits, ¿vale? Entonces lo mismo, nos paramos aquí al principio del número, o sea, pues si no está el punto decimal, entonces aquí es donde arrancamos, y empezamos a armar grupos de 4. Entonces el primer grupo sería, este de aquí sería el 0101, que ya lo tenemos acá. Luego tendríamos este otro grupo de 4 unos, ¿cierto? Y me queda este 101, ¿sí? Que igual pues le aumentaría un 0 para completar el grupo de 4. Entonces aquí este número, bueno, aquí tendríamos este 0101, por la tabla sería el 5. Este de aquí viene a ser el 15, ¿sí? Pero como estamos convirtiéndolo a hexadecimal, el 15 viene a ser la letra F, ¿sí? Eso ya es tomándolo de la referencia de la tabla. Y aquí tendríamos el 0101, que viene a ser el 5, nuevamente. Entonces, este número en binario, ¿sí? Formando los grupos de 4, como les digo, vendría a ser el número 5F5 en sistema hexadecimal. ¿Sí se entiende esa parte, chicos? Sí, profe. Vale, chicos. Listo. Ahora sí, pasando del hexadecimal a binario, sería exactamente igual. ¿Listo? Entonces, tomamos dígito a dígito y empezamos a armar los grupos de 4 bits. Entonces, tenemos este número de aquí, el 4F5B. ¿Listo? Empezamos, dígito a dígito. El 4, con 4 bits, es el 0, 100. F, como ya dijimos, es el número máximo. Entonces, sería todos los 4 unos. El 5 lo acabamos de usar hace un momento, sería el 0, 101. Y B, como ya dijimos, entonces si decimos que la A es el 10, B es el 11, entonces entramos a ver el 11 en binario y vendría a ser este número de aquí. ¿Listo? Entonces al final yo tendría que el número, bueno, 4F5B en hexadecimal viene a ser todo este número de acá. Y bueno, poniéndole el subíndice 2 para indicar que está en binario. ¿Vale? Solo es convertir directamente como hacíamos el ejercicio con el sistema octal. ¿Sí es claro, chicos? Sí. Sí, Vale. profe. Listo, perfecto.
Miren, entonces aquí otro ejemplo adicional, entonces tenemos el 9. El 9 viene a ser este número. F, que son todos los unos. 2, que serían 4 bits, sería el 0010. ¿Listo? Aquí está dígito a dígito, luego lo juntamos, aquí como lo tenemos acá, y ya sería el número en base 2. ¿Vale? Es muy sencillo en realidad esa parte. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda adicional? No, profe, esto